evento que tuvo a Facundo Manes discutiendo con una constitución en la mano, vos sabés que le pedí, el jueves estuve en Telenoche y le pedí al productor una constitución. Digo, che, sí, tenemos que laburar con la constitución en la mesa. Sí. Inclusive en este tiempo, para saber lo que el poder está haciendo bien y lo que el poder está haciendo muy mal, no mal, muy mal. Y el tema de las atribuciones que Milei se ha tomado, independientemente si nos gusta o no su proyecto, su temperamento, su desquicio, su narcolibertarismo, lo que fuera, si es legal o no es legal, o si tiene que ver con el contexto de la Constitución. Me tocó escribir un breve análisis de la apertura de las sesiones ordinarias, y escuchándolo a Milei, que es muy interesante escucharlo, es un hombre que no cree en el origen de la Argentina. No cree en las luchas del siglo XIX, independientemente de haber dicho alguna vez que era alberdiano y demás, y que creía en las bases de Alberdi, y que volver a fundar la Argentina con esas ideas y demás. Lo que ha hecho la semana pasada de enviar por decreto el nombramiento de 2 ministros de la Corte Suprema de Justicia, habla de qué tipo de poder codicia Milei, ¿no? Y que genera un poco de tristeza alrededor, inclusive, del análisis republicano que se pueda tener, porque uno puede decir, bueno, fue electo por las mayorías, la vida democrática hace ese planteo, que las mayorías puedan elegir a su poder ejecutivo, también legislativo en cada distrito, y de alguna manera entre la combinación de ambos poderes poder determinar quién pudiera en algún momento ocupar cargos judiciales y demás, ¿no? A mí lo que me sorprende después del nombramiento del hijo y de García Mansilla, bueno, la asunción de García Mansilla y la presencia de García Mansilla de la manera que se concretó, es el silencio, en realidad. El silencio político, el silencio institucional, que se han manifestado jueces y voceros de la justicia en algún momento, el silencio frente a la violación de las normas constitucionales. Y me dicen, algunos que conocen el detalle y el pasillo de esto, que el silencio que hay es por el miedo. Que se le tiene miedo al momento que se está pasando. Y que hay gente que tiene miedo de lo que puede pasar. Y sobre esto, bueno, hay manifestaciones que aparecen, seguramente va a haber manifestaciones realmente algunas más importantes o más ruidosas que otras. Entre ellas la Asociación Argentina de Docentes de Derecho Penal, que ha hecho una manifestación al respecto, ¿no? Pero son docentes de la universidad. El presidente, cuando hizo la apertura de las sesiones ordinarias, sin inocencia alguna, cuando tuvo que hablar de contextos de estudio universitario que den de alguna manera que corroboren los datos argentinos, habló de la Universidad de Itela. Y no lo hace ingenuamente el presidente. Hizo un par de cursos, no los terminó y demás, pero promocionar la Universidad de Itela como lugar de referencia precisa de los datos argentinos, de la economía y demás, tiene que ver también con una mirada de pararse arriba de un escritorio y orinar la educación pública. Y no digo cagarse en la Universidad Nacional Argentina, pero más o menos. Estamos en línea con un ministro de la Corte Suprema de la Justicia de la provincia de Santa Fe, es docente de la universidad pública y un hombre muy dedicado básicamente a estos temas, fundamentalmente a tratar de posicionarse sobre las crisis que pueda tener institucional la Argentina. Es el doctor Daniel Herbeta, está en línea con el equipo. Daniel, ¿cómo le va? Buen día, buena mañana. ¿Qué tal? Buen día, Roberto, un saludo a toda la audiencia. ¿Por qué está mal lo que hizo Milei con respecto al nombramiento a dedo por decreto de 2 integrantes del cuerpo judicial argentino de la Suprema Corte? Bueno, está mal porque implica una violación fragante del mandato constitucional. Yo le diría que no está mal, es verdaderamente un espanto en términos jurídico-institucionales y en términos institucionales. Alberdi decía que la Constitución era la carta de navegación de los argentinos y verdaderamente creo que tenemos el mundo al revés. Yo me levanto hoy, después de un feriado largo, en mi escritorio y me encuentro con que está todo dado vuelta, ¿no? Pienso por momentos en el padre de la refundación democrática, Raúl Alfonsín, en el esfuerzo que Alfonsín, de la mano del voto popular, hizo por tratar de reconstruir la legalidad constitucional en la Argentina. Pensemos que él tenía como asesores
en el famoso Consejo de Consolidación de la Democracia, nada más y nada menos que a Carlos Nino, a Portantiero, a Paisao, a Entelman, a Julio Mayer, y pensemos en la corte de Alfonsín, ¿no? La alta calificación que tuvo esa corte, bueno, en paralelo con el nunca más. Pienso, haciendo un poco de historia de lo que ha sido la reconstrucción democrática argentina en la corte de Kirchner, en el esfuerzo, digamos, del presidente Kirchner por tratar de generar un mecanismo de selección lo más transparente y reforzador posible de la independencia, como fue el decreto 222. Y a la gente le podrá gustar o no gustar Kirchner, pero esto es algo indiscutible, tanto que luego ese criterio sería seguido por muchas provincias. Lo implementó Wey en la provincia de Santa Fe, lo institucionalizó, lo reglamentó y lo formalizó el doctor Hermes Wiener en la provincia de Santa Fe. Y pienso también en esa época de ese gobierno, en el nunca menos, ¿no? Y claro, cuando uno da un salto de estos dos momentos por marcar dos mojones históricos a la actualidad, se encuentra con que hoy creo que estamos asistiendo, como dijo un amigo, al funeral de la democracia, porque esto es una acabosis. Estamos estamos asistiendo al funeral de la democracia. Es una frase fuerte. Sin ninguna duda. No es mía, es una frase del profesor Alejandro Slokar, y verdaderamente la comparto y la repito, ¿no? Porque estamos haciendo el funeral porque además es lo que usted acaba de decir, ¿no? Son tan groseras el desprecio, digamos, por la manda constitucional, que llama la atención el silencio, ¿no? El silencio de quienes, primero, tienen la obligación funcional, cuidado, obligación jurídica funcional, de tratar de buscar el equilibrio político y de poner límites a los desguaces de la Constitución. Y en segundo lugar, el silencio, frente al silencio de quienes tienen esta responsabilidad funcional, el silencio de quienes tienen o tenemos la responsabilidad institucional, la responsabilidad académica, la responsabilidad gremial, también de alzar la voz. Porque, mire, yo fui fundador y fui presidente del Consejo Permanente de Decanos de Facultades de Derecho. Bueno, yo creo que en la primera reunión de este año, el presidente, que no es precisamente el colega y amigo el doctor Bota de Rosario, el actual presidente del Consejo Permanente de Decanos, supongo que convocará una reunión para que los decanos de las facultades de Derecho se pronuncien sobre el tema, y así supongo que lo hará la FACA, los colegios de abogados, los colegios de magistrados, las asociaciones de magistrados, todos los que tenemos una obligación secundaria y no tenemos que andar mendigándole nada a nadie, o sea, no tenemos ningún motivo para no hacerlo, y tenemos la obligación de levantar la voz para preservar y defender la legalidad constitucional. Entonces, esto es preocupante. Hubo dos instituciones que se manifestaron, la Asociación de Profesores de Derecho Penal y el INESIP. Es llamativo, ¿por qué? Porque, esto es romper las reglas básicas de la Carta de Navegación, que es justamente el funcionamiento republicano, que se asienta básicamente sobre la división de poderes y la independencia de los poderes, y fundamentalmente la independencia judicial. ¿Cuántas veces nos cansamos de escuchar hablar de los republicanos, la independencia de los jueces? No hay manera más atroz de romper esa independencia que violar la Constitución, apartándose del mecanismo que ella establece para designar nada más y nada menos que jueces en la Corte. Y le doy un dato muy concreto y puntual, casi le diría que no admite discusión. No hay minoría y mayoría en este tema. En este tema hay unanimidad, después fundamentalmente de la reforma de 1994, porque el constituyente buscó reforzar la independencia judicial y justamente estableció por un lado el mecanismo de designación de jueces de la Corte y de jueces federales en un inciso, el artículo 99, Facultad del Poder Ejecutivo, inciso 4, y luego se refiere 15 incisos después a un problema completamente distinto, que es la posibilidad de llenar vacantes de empleos públicos que se producen durante el receso. Fíjense, que se producen durante el receso, no en el año 2021 o 2020,
y que justamente es necesario nombrar esos empleos públicos porque hay alguna urgencia y el Congreso está en receso. Y bueno, pretender reducir el integrante, al máximo exponente, al máximo representante, a la cabeza de un poder, de otro poder del Estado, de un poder independiente como es el Poder Judicial, a la condición de empleado público del presidente de la Nación, me parece verdaderamente brillante. Daniel, te interrumpo para preguntarte qué antídoto tiene la democracia frente a este avance, porque si se está avanzando de manera, digamos, delictiva digamos, de manera irregular sobre la democracia, ¿qué defensa tienen las instituciones para evitar que esto se concrete? Independientemente de los nombres, ¿no? Sí, la defensa obviamente está en el mecanismo, digamos, electoral, en tomar conciencia de lo que está pasando en la Argentina, y bueno, hay elecciones intermedias. La defensa está en asumir la responsabilidad. El Congreso, yo voy a dar 3 referencias. El artículo 75 de la Constitución Nacional establece las facultades del Congreso de la Nación. Son muchísimos artículos, más de 30, y 32 incisos tiene ese artículo, y me permito hacer referencia solamente a 4 cuestiones. Dice: el Congreso tiene la obligación y la facultad de proveer los conducentes al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social. Esto es un imperativo constitucional, con justicia social, una palabra que parece hoy una mala palabra. Sí. El wokismo tiene que ver con tener conciencia profunda de la justicia social. El otro inciso dice que sancionará leyes que garanticen los principios de gratuidad y equidad en la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades, la identidad y pluralidad cultural, que promueva medidas de acción positiva para garantizar los derechos humanos vigentes, especialmente o en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Bueno, creo que hay formas de ponerle límites, hay antídotos en la democracia. La Constitución prevé un antídoto precisamente en la búsqueda de este equilibrio de poderes y en la necesidad que tienen los otros poderes del Estado de limitar cuando un poder del Estado se pasa de raya. Y acá viene la responsabilidad del Congreso, y acá viene fundamentalmente la responsabilidad del Poder Judicial. Mire, si alguna funcionalidad política tiene el derecho, y por lo tanto el ejercicio de la jurisdicción, es precisamente la de limitar el poder y la de proteger a los más débiles, a los más vulnerables. Es una tensión histórica, ¿no?, entre el poder y los límites, que se reproduce de manera muy simplista en 2 matrices históricas, el movimiento inquisitivo y el movimiento de la Ilustración, y que en la dinámica histórica siguen hasta el día de hoy. Bien. Es decir, esta tensión permanente entre el poder y los límites del poder. ¿Por qué? Y con eso termino esta referencia. Porque el poder tiene naturalmente, esto lo explica la sociología, una tendencia a concentrarse, a verticalizarse y a pasar por encima de cualquier límite. Entonces, si yo al poder, como al capital, no lo regulo, el poder o el capital me pasan por encima. Y este es el gran problema y la gran discusión, ¿no? Regulación, desregulación. Desregulo el poder, le bajo los límites al poder, y el poder naturalmente me va a pasar por encima como una suerte de aluvión. Y lo mismo pasa, ¿no es cierto?, en términos económicos, ¿no? La desregulación del capital lo único que genera es concentración de riqueza y ampliación de la exclusión y de la marginalidad social. Doctor Evelyn, los saluda, buen día. Una pregunta técnica en relación a lo que puede llegar a pasar justamente en el Senado de la Nación, porque sectores de la oposición intentarán llevar el pliego de García Mansilla al recinto para votarlo. Si rechazan ese pliego, ¿García Mansilla automáticamente queda afuera de la Corte después de algunos días solamente como magistrado? Sí, por supuesto, y además le quiero hacer una aclaración, ¿no?, que vale la pena destacar. Aquí, cuando se reformó la Constitución, se modificó la vieja Constitución e incluso se estableció, fíjese, junto al nombramiento de los jueces de la Corte
en un fuerte consenso jurídico y para limitar el favoritismo presidencial con los 2/3 de los votos del Senado, se agregó que los jueces federales iban a ser designados provenientes de una terna del Consejo de la Magistratura, y se creó el Consejo de la Magistratura, de modo que hoy en día no hay ninguna duda que, es más, le voy a dar un dato jurisprudencial tremendo. Le refiero a un fallo de la propia Corte de Justicia de la Nación cuando fulminó la lista de conjueces que quiso elaborar por decreto el gobierno o el Poder Ejecutivo en el año 2014, el caso Aparicio. En el caso Aparicio, claramente, esta Corte, porque la Corte es siempre una, dijo y sentó como precedente que no hay ninguna posibilidad de acceder al cargo de ministro de la Corte sino por el mecanismo establecido por la Constitución Nacional, que lo que busca es precisamente el consenso y el equilibrio político en función de la exigencia de los 2/3 de los votos del Senado y en la actividad conjunta con el Poder Ejecutivo, y que en el caso de los jueces federales exige que ellos provengan de una terna. Y esto lleva a un problema grave, que yo no escucho a los constitucionalistas hablar. ¿Qué validez van a tener los fallos de esta Corte? Porque yo ejercí muchos años la profesión, yo trabajé muchos años en la actividad privada, yo fui abogado muchos años, y sin ninguna duda fulminaría de nulidad o pediría la invalidez de un fallo que no está firmado por un juez natural, o por un juez que no ha sido designado de acuerdo al mecanismo constitucional. Daniel, gracias por atendernos. Abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego. Contundente, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Daniel Herbeta.